Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de política. Nos acompañan dos distinguidos dirigentes del Partido Liberal y Libertad y Refundación, Lino Tomás Mendoza y Carlos Eduardo Reina García. ¿Qué tal, Carlos Eduardo? ¿Todo bien? Todo bien, somos García los dos. Y con Lino nos une una vieja amistad también. Mucho gusto. Desde que yo lo acompañé allá en el Partido Liberal por muchos años. ¿Quién está más próximo, como ahora se está hablando mucho de volver, de que las puertas están abiertas? ¿Quién podría llegar más rápido a tocar las puertas si es que se diera el Yo caso? siempre he creído que la clave es un paso adelante, unirnos adelante. No pensar en que nadie debe de ir para atrás. Porque ni nadie libre que ha luchado de verdad, con conciencia, va a ir marcha atrás. Los que se fueron es que andaban en otra cosa. Igual no les podemos pedir a ellos que renuncien a su personalidad, pero ambos partidos podrían en algún momento dar un paso al frente en busca de una unidad más grande. Y eso es saludable. ¿Está proyectado el próximo proceso electoral a las alianzas, a la coalición política, independientemente de que pueda ser libre liberal, libre PINU, como ya pasó, liberal nacionalista, que esa sería la más interesante de conocer? Sí, yo creo que el país está necesitando respuesta a los grandes problemas que vive la sociedad. Se ha perdido la dimensión de la independencia de poderes, la corrupción es extremada, la migración de los jóvenes al extranjero. Se necesita realmente desarrollar un proyecto de país y en ese sentido las alianzas pueden ser una alternativa para fortalecer proyectos y compromisos que la sociedad está necesitando. Yo creo que no podemos seguir descalificándonos entre políticos, sino construyendo proyectos, y coincido con esa posición de Carlos Eduardo de que las alianzas deben ser alrededor de propósitos y de objetivos y de compromiso con la sociedad. Bueno, estamos enfocados en un proceso primario que ya se está marchando. De momento tenemos a Libertad y Refundación, al Partido Nacional y al Partido Liberal en competencia para esas justas comiciales. Se está observando mucha tiranteza a pesar de ser internas. ¿Ven común esto para la sociedad, ustedes como políticos, Carlos y Lino? Bueno, la lucha política sí es la lucha por el poder. Y todos los que aspiran al poder harán su lucha para construir lo propio, pero para también golpear a los adversarios. Así ha sido siempre. Pero desde una interna, Carlos, bueno, recordemos que en algunos momentos en internas está muerto gobierno. Allá en los años 80, las internas también desatan pasiones. Y a veces son más duras las luchas encarnadas entre propios de un mismo partido que contra el Partido Nacional o con los otros partidos. ¿Por qué? Porque es una lucha entre compañeros, es fregado. Creo yo que en este momento Libre se plantea ahorita las elecciones primarias, un proceso democrático donde hay un gran despliegue de nuestro partido a nivel nacional. Hay varias corrientes participando, apoyando a Rixi Moncada, somos 5 corrientes, y está el compañero Russell Tomé que participa con su corriente Morena. Hasta hoy esas son las corrientes que se ven. La fecha de inscripción, que es ahí alrededor del 8 o 9 de noviembre, ya veremos formalmente quiénes logran inscribirse. Pero ahí, este fin de semana voy a estar ahí en Danlí. Tenemos una asamblea grande de la nueva corriente en Danlí y hay una gran algarabía. Hay fuerzas, hay movimientos, hay movilización, porque la lucha política, a pesar de que nos quejamos constantemente de los problemas políticos, es parte inherente también de nuestra sociedad. Ahí andamos, siempre activos. ¿Cómo está el Partido Liberal? Es para muchos analistas de la realidad política la organización política que tendrá una medición real, Lino. Fíjese que nosotros tenemos un antes y un después. El Partido Liberal hace 2 meses y medio estaba en una decadencia extraordinaria, con poca militancia activa en los municipios, en los departamentos, pero la incorporación de Jorge Cálix, de Maribel Espinosa y de Salvador Narrala generó un entusiasmo inusitado. Y hoy tenemos 2 y 3 candidatos por municipio. Eso nos está dando una inyección y una energía de oxígeno que nos está permitiendo poder competir en iguales condiciones con las fuerzas que habían mantenido los últimos procesos electorales. Este proceso
puede ser también un antes y un después de las elecciones primarias. Tenemos que luchar en el partido por tener elecciones primarias limpias, transparentes, que evitemos el fraude en el alcalde, en el diputado y en la presidencia de la República. Y si nosotros logramos elecciones primarias transparentes, Rosendo, tenga la plena seguridad que vamos a ganar las próximas elecciones por la medición de fuerza que tenemos, la reincorporación de gente de Libertad y Refundación, el revivir las ansias de poder y del compromiso social del partido. Y esto nos permitirá ir a elecciones generales unidos si tenemos elecciones altamente transparentes en las próximas elecciones primarias. ¿Y comparte ese concepto de Carlos Eduardo de campañas para primaria e interna agrias, confrontativas, a pesar de tratarse de la misma organización política? ¿Cómo visualiza enfrentar el Partido Liberal este proceso con candidatos, o en este caso precandidatos, que no han estado en los últimos años dentro de la idiosincrasia de un partido que sí ha tenido esa dialéctica? Ese es uno de los cuestionamientos que tenemos los liberales también, porque recuerden que venimos de un partido liberal histórico con mucha respuesta a la solución de los grandes problemas, y la incorporación de candidatos que no han estado ligados nos permite esa efervescencia, pero todavía no logramos proyectar esa alternativa de solución a los grandes problemas del partido. Creo que el Central Ejecutivo ha jugado un papel importante en procurar eliminar las descalificaciones. Venimos un partido de muchas descalificaciones desde el golpe de Estado, descalificaciones internas, de insultos, pero el llamado que ha hecho el presidente del Central Ejecutivo en pleno, está permitiendo una campaña de algún respeto, aunque, como es lógico y como lo decía Carlos Eduardo, siempre habrán descalificaciones, siempre habrán oposiciones, siempre habrán posiciones divergentes, pero lo importante es que las discusiones sean alrededor de grandes objetivos, debe ser una oposición altamente constructiva y de tener una propuesta de país. Y eso nos llevará precisamente a evitar las descalificaciones. Si tenemos capacidad de oposición y si tenemos capacidad de construir un proyecto de país, seremos un partido muy fuerte. Son limpias las internas, Carlos Eduardo, con estos nuevos sistemas que se han incorporado, se garantizan los movimientos, que habrá respeto a la decisión del pueblo. Deben ser limpias, porque hemos caído en el error histórico de creer que son dos procesos electorales separados. Y es un solo proceso electoral con dos etapas, primarias y generales. Por tanto, si en las primarias hay manchas, salpica y daña el proceso general. Porque quienes llegan aquí electos a diputados, como habían algunos que estaban acostumbrados a inflar con helio los votos, terminan desfigurando también el resultado final. Creo yo que lo que ha aprobado el Consejo Nacional Electoral es una herramienta, las tres son herramientas necesarias que garantizan precisamente que al final de la elección no se vayan a poner a llenar votos. ¿Por qué? Porque con la huella dactilar, cuando usted va a votar y pone su huella dactilar, queda una base de cuántas huellas subieron. Y por tanto, el total de votos de esa junta de receptor electoral no puede ser superior al número de huellas. Igualmente que ya con la huella no pueden ir a votar luego a otro partido, porque hemos visto en los últimos procesos electorales también una cuestión muy extraña, que hay partidos que aparecen muy grandes en elecciones primarias y muy chicos en elecciones generales. ¿Por qué? Porque era fácil hacerlo antes. Ahora ya no será así, y creo yo que habrá una justa medida o muy aproximada medida a la realidad en la que tiene cada uno de los tres partidos que va a participar en esta contienda interna, en este caso Nacional, Liberal y el Partido Libertad y Refundación. ¿Ustedes cómo van a garantizar que no les van a inflar? Yo recuerdo que usted ya aspiró a la presidencia dentro de Libertad y Refundación, y fue una de las quejas para ciertos aspirantes a cargos de elección popular de su movimiento, que aseguraron fueron burlados en ese derecho que le asistía del voto directo, Carlos. Tenemos dos cosas que han pasado. El que hacía ese fraude se fue. Era campeón para inflar votos. Allá lo tienen, allá va. Vamos a ver cómo reaccionan allá cuando aquel empiece a hacer las que hace, porque es experto en el fraude. ¿Quién es el que inflaba? Jorge Cálix, olvídese, experto en helio. Pero bueno, ese no es el tema.
El tema aquí es que la planilla vulnerable siempre ha sido la planilla de diputados, es la más vulnerable, por varias razones. Primero porque la gente no llena la totalidad de las marcas. A veces al final le agregan marcas. Y aquí hay un punto clave y me gustaría que Lino... Y la alcaldía puede ser, pero es más difícil. Y lo único que te termino diciendo, vuelvo a lo de la huella. Con la huella no pueden haber más papeletas en la urna que el número de huellas que hayan registrado. Aquí, Lino, solo un elemento, ya le doy la palabra, porque quiero también conocer su concepto en eso que Carlos Eduardo dice, que la planilla de diputados es la que más expone. Hay personas, vamos a citar el caso de Francisco Morazán, donde un elector, vaya donde vaya, tendrá opciones hasta por 23 marcas, pero hay quienes no las ponen. Sí, ponen 14, puede ir alguien que solo simpatiza por 10 y dejó 13 posibilidades abiertas. ¿Y quién le va a garantizar en esa mesa electoral a un determinado movimiento político? Porque hay unos que tienen más representación que otros que le llenen. Interesante la pregunta, porque ahí es donde está el meollo del asunto. Pero ahora es fácil identificar plenamente la cantidad de electores yendo con el sistema biométrico. Y tanto en elecciones primarias como elecciones generales ha habido debilidad de los partidos de oposición. En las elecciones primarias del 2017 el Partido Liberal no acreditó en elecciones generales más de 5.000 personas a las mesas electorales, juntas electorales de voto. Libertad y Refundación anduvo cerca de los 4.000, lo que le permitió el famoso voto rural, porque estaba solo en la mesa rural, y ahí es donde coincido con Carlos Eduardo que se adulteraba tanto el acta como la cantidad de votos que se depositaba. Junto a eso no estaba depurado el censo. Habían casi 2 millones de personas que vivían en el extranjero que aparecían en el censo. Y muertos. Y muertos, y entonces se votaba por ellos. La depuración del censo ha venido a mejorar el sistema porque ya hay más, esas personas que están en el extranjero no están incluidas en el censo. Y luego ha habido una... ¿Confían en ese, aparte del Registro Nacional de las Personas? Porque también hay muchos que a diario se van más de 700 personas de Honduras para los estados. Muchos de ellos son electores. Fíjese que quiero coincidir con Carlos Eduardo antes de contestarte la pregunta, Chendo, en que hay dirigentes que se preparan más para el fraude, tanto en el Partido Libertad y Refundación como en el Partido Liberal. Y están pensando y deseando que el sistema biométrico no funcione. ¿Por qué? Porque los alcaldes, y por eso decía cuando estaba interviniendo Carlos Eduardo, los alcaldes tienen la costumbre de que el candidato más fuerte en el municipio te pone el candidato de la segunda fuerza para controlar la junta receptora de votos. Entonces eso le garantiza mantener un resultado óptimo, y si no funciona el sistema biométrico, te adultera el resultado. Funciona el lápiz en el papel. Correcto, y lo mismo en los diputados. Y precisamente por eso hay que garantizar que las corrientes tengan un verdadero representante de la junta receptora de votos. Al final es la clave. Sí. Si hay representantes legítimos de todas las corrientes, es difícil que haya. Todo el mundo protege. Pero si uno o dos movimientos controlan todo, se reparten. Se reparten, y esa ha sido una... O igual en los partidos. ¿Se acuerdan aquel montón de partidos que participaban? Todos eran representantes del Partido Nacional en la mesa. Y se iban en contra del voto del Libre, tal vez desde el Partido Liberal, y se imponían por mayoría y hacían lo que querían. Por eso era importante que los partidos que no cumplieron requisitos desaparecieran, porque eran instrumentos de fraude. Y eso fue un elemento fuerte con lo del voto rural, que tenía, además de la no representación de los partidos de oposición, tenía los partidos pequeños representantes en la mesa electoral, y eso garantizaba la adulteración del resultado. Y no solo se adulteraba, sino que lo sustentaban con el muerto y con la persona que estaba en el extranjero que aparecía en el censo. Un TREC habilitado para todo el país, porque ese es el ejercicio que tendremos en las primarias de 2025, marzo. Garantiza que no se va a prestar a ninguna irregularidad del proceso. Digo esto porque el común que hemos escuchado en algunos sitios del país, es que aquí está muy alejado de la geografía nacional donde se decide de Tegucigalpa, y aquí no funcionó. Mira, estos aparatitos en todo el país funcionan. Bueno,
Ha dicho la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Cosette López Osorio, logramos unanimidad en los parámetros del TREP y escrutinio general, cumpliendo con la ley electoral y garantizando la verificación y transparencia en la divulgación de actas. Esto es positivo para el proceso. Claro, es un gran avance. Un avance importante. Un avance extraordinario. Yo creo que eso fue algo que determinó la ley y que se está implementando con tiempo, porque la vez pasada, producto de la pandemia y de las tormentas tropicales, no fue posible implementarlo con la anticipación. Esto garantiza bastante transparencia, y el hecho de que se transmita el acta tanto al Consejo Nacional Electoral como a los partidos políticos, viene un avance extraordinario. Yo creo que los que están preparados y que se preparan para el fraude, esta vez están equivocados. Están preocupados. Están preocupados, porque hay muchos diputados yendo que sacaban 25.000, 30.000, 80.000 votos en la general, en la interna, en la primaria, y vas a ver la cantidad de diputados chingastes que salieron con 4.000, 5.000 votos, porque no era realidad el proceso que pasaba en las primarias. Entonces, esto que dijo la presidenta garantiza procesos altamente transparentes, y va a haber errores, pero van a ser mínimos, y ustedes, Chendo, a través de estos programas deben procurar que las corrientes acrediten sus delegados a la Junta Receptora de Votos. ¿Cómo están para las primarias en libre? ¿Ya están listos? Mañana tenemos... los diferentes. ¿Cuántas corrientes tiene la aspiración de Hoy Rixi? identifico 5 con Rixi. Está el 28, el FRP, el POR, Somos Más, y la que yo dirijo, la Nueva Corriente. Y está Morena, que apoya al abogado, a mi amigo Russell Tomé. Van 5. Pero hay otros movimientos que todavía no estamos seguros si van a participar o no van a participar. Tendremos que esperar la fecha de inscripción para ver si han logrado alcanzar la inscripción, porque no es fácil, pueblo hondureño. Ahora, en estas elecciones primarias, para inscribir un movimiento, se ocupan 200 planillas municipales y 15 planillas departamentales. 14 planillas departamentales. Entonces, no es tan fácil como antes, que eran 10, ¿verdad? Sí. 10 y la departamentales sí. Y 150 municipales. Y fíjate que... Hay mayor complicación, pero hay algo que quiero decir sobre lo que mencionaba Lino y sobre la transmisión. La clave de la transmisión es que entre menos tiempo esté fuera de foco las actas, más legítimas son. Correcto. Entre más tiempo estén escondidas, Más dudas genera el sistema. Bueno, acuérdate la vez del 2017 que al mes estaban todavía sacando actas. Bueno, y otro punto. Y los votos planchaditos. Y otro todo. punto. Vamos a ir a la pausa y ya vamos a seguir en breve con nuestros invitados de hoy, Carlos Eduardo Reina García y Lino Tomás Mendoza. Que no se va a ir la energía. Que no se va a ir la luz, porque ahí sí no podemos hacer absolutamente nada. Ya volvemos. Seguimos esta noche al banquillo, Carlos Eduardo Reina García y Lino Tomás Mendoza. Ubíqueme ahí los requisitos para la inscripción de planillas. De movimientos. De movimientos, porque en Libertad y Refundación, la abogada Rixi Moncada, que es candidata de 5 movimientos diferentes, cada uno de los movimientos tendrá que presentar o cumplir con los requisitos. Así es, cada uno de los movimientos. Claro, el Partido Libertad y Refundación es el más grande. Tenemos que llevar mínimo 200 planillas municipales, mínimo 14 planillas departamentales, las planillas de autoridades del partido y la planilla en alianza de la presidencia y designados presidenciales, que esa es la que va en alianza. Y eso sí lo permite la ley. Lo que ya no se permite la ley es que las planillas municipales en alianza antes contaban o ya no cuentan. Cada quien debe de tener 200 planillas propias municipales para inscribir su movimiento y 14 planillas departamentales de diputados propias para inscribir su movimiento. Y al Libre le tocan 36.000 firmas cada movimiento que debemos tener. Nosotros ya tenemos lista alrededor de 75.000 firmas. O sea, usted dobla casi. Es que hemos estado haciendo un trabajo ya de varios meses, pero además teníamos la corriente de la organicé desde el periodo pasado. ¿Por qué no aspiró? Si aspiré la vez pasada. No ahora. No, ahorita hay que unirse. Pero no fue miedo. No, yo el miedo no lo conozco, hermano. Es simplemente que estamos bajo fuego de todos los sectores que no quieren cambio y la unidad del proyecto es principal a cualquier aspiración individual. Bueno, la nueva corriente de Carlos Eduardo Reina,
¿Cuántas planillas tiene lista? En un mes. Ahí está enfrente. Mañana tenemos la primera reunión en la coordinación del partido con el presidente de Laya y con las demás corrientes. Nosotros tenemos listas más o menos ahorita como 240 planillas. Y esperamos llegar a las 300, a las 299. Ahora, ¿y qué pasa cuando se repite? Porque según la ley electoral... Sí, ocurre. Ocurre. Y en las firmas ocurre seguido. Sí, y aquí es donde debe haber también esa revisión muy detallada, porque de repente hay municipios, y lo debemos de reconocer, que son muy pequeños. Y no hay para tanta y planilla. no hay cómo encontrar, vaya, si van los liberales que llevan 3 o 4 corrientes... Ahí estamos hablando en un municipio, para una corporación municipal. Vamos a citar, son 40. Libre tiene 5 más Russell y presentan, estamos hablando 60, de 60. Sí. Y nos falta el Partido Nacional. La planilla que presenta esas inconsistencias puede ser subsanada. Sí. En el Consejo Nacional Electoral. Pero previo nosotros, al recibirlas en el partido también hay un espacio donde hacer la primera revisión. Hay cosas que se pueden arreglar en el partido, hay otras cosas que se pueden arreglar en el Consejo Nacional Electoral. Solo con el Consejo Nacional Electoral ya no puedes cambiar planilla. O vamos a ir por aquella ruta de años atrás que al final... porque la democracia es así que participe. No se puede. Porque entonces, Carlos Eduardo, estamos claros que hay movimientos que solo son de nombre. Sí. Que solo existen porque quieren figurar y tal vez ese líder, entre comillas, quiere que lo escuchen o hasta asegurar un cargo a futuro, en el caso actual, y no ajusta. En el caso actual, en Libertad y Refundación, teníamos que abrir espacio para sectores que han llegado y para unos que se iban a ir y no se fueron. Que creyeron que se iban a ir, pero que no fueron. La mayoría quedó a lo interno del partido. La gran mayoría. La elección pasada, Libertad y Refundación solo tenía un movimiento que reunía los requisitos. Los demás fueron inscritos por la... No es cierto. Sí, yo reuní los requisitos. Todos en firmas y en las firmas sí creo. En las firmas hay problemas, sí, ahí tiene razón Lino. Porque a veces... Es que como los conocen. La gente del Partido Liberal, llega el de Luis, le da la firma, llega el de Salvador, le da la firma. Y de ahí, ¿qué pasa? La cotejan no el 100%. Sacan un muestreo y ven qué porcentaje está dobleteada. Entonces, por eso uno tiene que tener un colchón. Por eso nosotros no estamos presentando 36,000 firmas, sino el doble, porque debe haber un colchón. Y es que también se presentan hechos que resultan interesantes. Y yo lo he visto, no me lo ha contado nadie. Hubo en el pasado unos movimientos que llevaban hasta compañeros nuestros de ahí de la empresa como aspirantes a cargos de elección popular. Y resulta que nunca los habían consultado. Que nunca les dijeron, pero lo más increíble aún, Lino, era que ese ciudadano vivía aquí en Tegucigalpa, trabajaba para una radio de la empresa, vivía en Tegucigalpa, y iba de candidato a alcalde de Santana y ni siquiera conocía. Cuando se identificó la fotografía, pues todo el mundo lo conoce, ahí vinieron las quejas. No, sí, eso sucedió en bastantes planillas a nivel nacional, de gente, primero, corrientes que llenaban sus planillas con el censo. Sea censo nacional. Desde un escritorio frente a la computadora. Y ahí lo llenaban y en algunos llegaron a poner fotos de artistas, porque tenían el nombre, Rosendo García, Documento Nacional de Identificación tal, pero no tenían la foto. Entonces recorrían a la foto. Ponían a Vin Diesel. Sí, es correcto. A Vin Diesel. Bueno, Lino estuvo ahí en el consejo. ¿Quién fue? Cuéntenos. No vale la pena contarlo. Pero sigue metido en el ajo. Claro. Pero no fue Carlos Eduardo. No fue Carlos Eduardo. Entonces se juega mucho con eso y mucha gente tiene que, a veces, como le da chance de subsanar, cuando presenta las planillas, puede cambiar. O sea, si un municipio lleva la planilla, le dan los 5 días para subsanar, ¿va? Pero si no lleva planilla, ahí queda. Ya no se pudo. Ahí no se pudo, quedar fuera. Yo creo que en ese sentido, Rosendo, se va a mejorar. El hecho de tener tiempo, recuerde que las elecciones primarias del 2021 fueron complicadas. La pandemia, las tormentas, la mascarilla, las regulaciones de circulación. Eran tiempos difíciles. Probablemente las más complicadas que hemos tenido. La más complicada, y por eso se dieron muchas debilidades. Creo que con la nueva ley
y los sistemas implementados, creo que el avance sustancial es el sistema biométrico. Luego, unido a eso, la depuración del censo, eso lo reitero, eso fue contundente, Chendo, porque ya no puede votar por una persona muerta o por una persona que vive en el extranjero. Y luego, si garantizamos el uso correcto del aparato biométrico y de la transmisión de resultados, y como decía Carlos Eduardo, sin esos espacios de tiempo que se permita manipular, no se puede pasar un programa como este, Rosendo, sin regresarnos a los procesos anteriores, cuando los resultados eran muy apretados, Chendo. En el Consejo Nacional Electoral las partes solicitaban el recuento, y en ese recuento los transcriptores favorecían. Jugaban un papel. Jugaban un papel y te ponían. Y ahí viene aquella famosa frase que las elecciones no se ganaban allá en la urna. Se ganaban aquí en el escritorio, en la contada. Es correcto. En el apunte. Por eso ese tema es importante. Eso ya es casi imposible, excepto en aquellos lugares donde el resultado sea tan apretado y que no exista la supervisión. En esta última elección hubo intentos y candidatos a diputados que repartieron millones en los transcriptores, pero las cámaras, los sistemas de seguridad que tenía el Consejo no lo permitieron y quedaron varias personas presas. Yo no sé si después salieron en libertad o pero hubo procesos, ¿verdad? Sí, se procesaron varias personas de los transcriptores que ya estaban acostumbrados a eso. Y fíjate que muchos candidatos a diputados destinan fondos de sus campañas para ese momento. Y eso, a través de la depuración del censo y de la tecnificación del Consejo, ya casi es nulo. Y uno de los elementos, yo recuerdo en uno de esos procesos cuando muchos de los aspirantes a cargos de elección popular, ya pasado el proceso, me parece que trasladan su residencia a los centros de cómputo del Consejo Nacional Electoral, otros se instalan en el Instituto Nacional de Formación Profesional. Ustedes dos que han estado no me dejan mentir. Sí, es que... ¿Cómo deberá un órgano electoral nuevo, con nuevas caras, con personas profesionales, muy capacitado, quitar eso, Lino y Carlos Eduardo, que tiene que estar un precandidato, porque todavía son precandidatos, encima del centro de cómputo, incluso entrando al sitio? Sí, no pueden entrar. Y no deben dejarlos entrar. Deben de haber áreas de monitoreo, porque todo el mundo tiene el derecho. Quiere estar viendo la primera información que sale, pero no cada vez que están alimentando. Pero ingresar a las áreas restringidas es prohibido. Y no debe de haber. Y ha pasado. Claro que ha pasado. En la última elección no. La última elección fue la elección más transparente que hemos tenido en mucho tiempo. Te digo, yo estaba en el Consejo como funcionario, codirector de organizaciones políticas, general, y no podíamos entrar donde estaba procesando. Pero este es general. En la general, sí. Y el ejercicio de la primaria, que va a ser el que nos va a dar la pauta. Se apunta a que sean las primarias más transparentes. Más transparentes. Porque se van a utilizar los mecanismos que ayudaron a hacer transparentes las generales. Esa es la gran novedad. Es una gran pregunta. Y eso también, es un gran avance. Es una gran pregunta, Rosendo, porque las elecciones primarias, aunque son financiadas, supervisadas y dirigidas por el Consejo, es responsabilidad de los partidos. Y cualquier fallo es imputable al partido. Carga a los partidos. Y con eso de que, como es de los partidos, nosotros podemos ver qué es lo que está ocurriendo alrededor de una determinada acción. Porque se trata de Libre, se trata del Partido Nacional y del Partido Liberal. Y muchos candidatos, insisto, se trasladan y están encima. No sé si a los transcriptores los van a ubicar con ciertas restricciones. Carlos Eduardo me mostraba el celular, que es una pieza clave. Claro, no deberían entrar. Pero igual se presta para muchas. No, las medidas de seguridad son extremas. Deben ser extremas. Sí, tenés cámaras, hay un sistema cerrado como tú tienes todas las cámaras acá donde está viendo la actividad de todo el mundo, están supervisadas, seguridad. Es que se ha avanzado mucho y eso precisamente por los acontecimientos del famoso voto rural fue que se implementaron elecciones altamente transparentes y ya la incorporación de Libertad y Refundación a los órganos de gobierno garantizó más toma de decisiones equilibradas, menos sectarismo y menos negociación oscura. ¿En cuánto tiempo debe estar, Carlos Eduardo, con sistemas de avanzada, ojo, porque estamos hablando mucho de cómo va el sistema?
pero lo primero, es la plata. Que finanzas no ponga obstáculos, que no retrase, para que después no escuchemos de los miembros del órgano electoral que no se hizo tal procedimiento porque no tenía fondos. Y eso ya fue aprobado y finanzas no ha sido ni será traba. Además, nunca antes se había aprobado el presupuesto con tanto tiempo de antelación. En los otros procesos electorales de la década pasada, en todo se aprobó 2 o 3 meses antes del presupuesto. Hoy lo aprobamos más de 6 meses antes. Y eso es saludable, para que no quede ninguna duda de la voluntad clara del gobierno actual de apostarle a la transparencia. Única forma de garantizar la continuidad de un proceso de refundación. Con los fraudes difícilmente volvemos a ganar, pero transparentemente estamos apuntando a continuar este proyecto y ese es un tema también de fondo que podemos discutir en otro momento. ¿Cuánto tiempo debe tardar el pueblo hondureño ese 9 de noviembre en saber qué pasó? Yo creo que los resultados presidenciales deben de estar esa misma noche temprano. Las tendencias claras. Ya el resultado de diputados puede tomar un poco más de tiempo por la cantidad de información que es, pero transmitido y digitado todo al mismo tiempo, en la computadora no le toma el tiempo que te toma a ti leer 23 números. La computadora eso son instantes los que toma. Creo yo que el reto debería de ser tener esa noche las 3 planillas bastante bien definidas de cómo quedaron. El problema va a ser en los departamentos donde aparece mucha casilla. ¿Verdad? Sí, Cortés, Tegucigalpa, sí, que es demasiada las casillas de candidatos a diputados. Ahí existen problemas, pero en lo que es alcalde y presidente eso va a ser... Eso es más rápido. Es rapidísimo. Eso debe de ser más rápido. Y también en eso es, en el caso de las actas, cuando tramiten las actas, a veces un número, por ejemplo, en Seattle votaron creo que 14 personas, pero le pusieron un numerito más y aparecía o 2 números más y aparecía una cantidad de votantes, que luego eso pasa en el proceso de verificación ya cuando se coteja. Que este es voto en Estados Unidos. El voto en Estados Unidos, sí. Solo aplica, debemos decirle a los telespectadores, para la general. En la interna... Son de las internas en el territorio nacional. No hay voto fuera no hay voto en el extranjero. No hay voto fuera. Sí. Muy bien. Es cierto algo que dije, no sé si habrá tiempo. Las elecciones son hechas por los partidos, pero los resultados los da el Consejo Nacional Electoral. Y todas estas herramientas que se aprobaron son para garantizar que los propios errores de los partidos no dañen el resultado. Porque es cierto que puede haber problemas en la mesa, puede haber mesas donde no lleguen a estar todos los delegados de mesa. Tiene que haber formas para resolver eso y que lo esencial no se pierda, es que su voluntad sea respetada. Muy bien, Carlos Eduardo Reina García y Lino Tomás Mendoza al banquillo. Una pausa, ya volvemos. Seguimos al banquillo esta noche con Lino Tomás Mendoza y Carlos Eduardo Reina. Aunque nos dicen que no, pero todavía estamos a tiempo de reformas. Se pueden hacer perfectamente. Vamos con las mismas reglas, que algunas se han prestado para irregularidades. ¿Qué cambios faltaron para Lino y Carlos Eduardo? Yo creo que a estas alturas las reformas que pueden hacer falta en una sociedad tienen que ser producto de grandes consensos. Y la polarización política que hay actualmente entre los partidos de oposición y el gobierno difícilmente permitiría llegar a consensos de ese nivel. La mayoría calificada. La mayoría calificada, que son 86 votos necesarios en el Congreso. Se ha avanzado mucho, falta por construir, pero no quiere decir que este proceso va a ser igual al anterior. Este ya es mejor desde el momento en que se avanzó, en que las primarias también estén custodiadas por las medidas de bioseguridad, igual que las generales del próximo año. Así que hay avances, pero debemos apuntar como sociedad siempre a hacer las cosas mejores, a lograr que la población tenga en su mano el verdadero derecho de decidir en toda su magnitud de la palabra, ¿verdad? Que al final es quien es el soberano. Y creo que la única reforma que pudo haber faltado para mejorar el sistema es la ciudadanización de la Junta Receptora, a efecto de garantizar que estén bien representadas las juntas receptoras de voto, por la debilidad de las corrientes, de que no tienen la capacidad de acreditar. Y en eso hay países que avanzaron cuando tienen los delegados a juntas receptoras, a mesas electorales, son de carácter vitalicio. Eso te permite que ellos están fortaleciendo constantemente la democracia. Y la otra creo que es una necesidad, la segunda
la segunda vuelta. El balotaje. Sí, creo que... Pero eso ahora, como dice Carlos Eduardo, No, ese balotaje sí es difícil, pero quiero es coincidir con Carlos Eduardo en el sentido de que el avance de la ley es muy fuerte. Y si los partidos desarrollan elecciones transparentes en las primarias, tener la plena seguridad que vamos a tener unas elecciones masivas en noviembre. Si los partidos cometen los mismos errores, vamos a generar un negativismo en la población y no va a creer en el proceso. Debemos de luchar por elecciones transparentes en los tres partidos, que salga el candidato más votado, que salga el que la gente quiere. El que la gente quiere, correcto, y que compitan en igualdad de condiciones. Y para eso se necesita alto compromiso de los dirigentes, de observar a aquellos que están acostumbrados a la práctica del fraude, evitar esos fraudes, evitar esa manipulación de la Junta Receptora y de las actas, y eso se está logrando con la implementación de esos sistemas de los que estamos hablando. ¿Y qué le dicen al elector, al simpatizante, al que quiere ir a las urnas con lo que se ha venido manejando? Y ustedes que visitan diferentes sitios del país han escuchado de que no van a haber elecciones. Esa posición ese fantasma creo que no, pero sí se ha planteado. Sí, pero ¿qué le dicen entonces? No, es que ante la realidad, si andamos organizando, yo todos los fines de semana ando por todo el país organizando movimientos para participar. ¿Cómo vamos a tener que aclarar que si van a haber elecciones si andamos haciendo las elecciones? Porque el trabajo que hago yo como coordinador de la Nueva Corriente es el trabajo de preparar una estructura para que compita. Igual lo hacen todos los partidos, en el Partido Liberal, en el Partido Nacional, a lo interno de Libre, todos los movimientos. Entonces, sembrar esa duda solo siembra en este momento a causar el desánimo que pareciera que hay algunos interesados en meterle al pueblo hondureño, para que el pueblo hondureño pierda la esperanza. Y es la democracia y es la elección donde la esperanza debe de expresarse como lo hizo en el 2021 y derrotó todo lo que derrotó. Y hoy quieren matar la esperanza porque le tienen miedo a que la esperanza continúe y profundice aún más los cambios. La vocación democrática también de este pueblo, el hecho de que ves las grandes asambleas de los partidos, en los municipios, en el departamento, la necesidad de activar alrededor de un proyecto municipal, de un proyecto departamental. Y en esto creo que debemos implementarlo también, y yo creo que ahí podemos coincidir los tres, en que no basta participar. Tenemos que combatir los grandes problemas sociales, tenemos que combatir pobreza, tenemos que evitar la migración, las maras, la inseguridad. Y en eso, por lo menos hasta ahora, hemos escuchado muy poco de los precandidatos, ¿verdad? Creo que ahí la sociedad está esperando muchas respuestas a estas grandes necesidades de la sociedad. Y eso de que no van a haber elecciones, creo que son componentes extremos de las extremas, porque el que tiene la vocación de la democracia, de participar, de fortalecer, y recordemos que Honduras es de los pocos países que conserva los partidos tradicionales y la incorporación de Partido Libertad y Refundación con fortaleza. Ya en varios países, en la mayoría de los países están desapareciendo los partidos tradicionales y hay cambios radicales y surgen líderes emergentes que no representaban partidos de muchas participaciones electorales. No, y en esto del himno hay un punto clave a nivel de país, y si comparamos el resto de las naciones que van a elecciones, sí se mantiene ese arraigo de partido centenario. En el resto de la región desaparecieron. Los partidos conservadores y liberales desaparecieron de la América Latina casi todos en el siglo XX. El Partido Liberal fue la excepción. ¿Por qué? Porque se mantenía actual. Se logró alejar de posiciones conservadoras y se mantuvo como una oferta hasta cierto punto vigente. ¿Qué pasó en el 2009? Fue la ruptura, donde el Partido Liberal pasó algo, un golpe de Estado que lo dañó fuertemente. Y de ahí nace el Partido Libertad y Refundación, que junto con los sectores sociales ha constituido un partido el más fuerte en este momento. ¿Y cómo entender este fenómeno político de los partidos, sobre todo el Partido Liberal, que de estar prácticamente en la lona, hablando en un término boxístico, se le ha visto el despertar? Bueno, es que el despertar se puede ver en la tele muy grande, pero en el barrio es distinto. No, nosotros tenemos respuesta en eso. Yo estoy contestando, solo déjame terminar. Sí. Porque no, pero pueden intervenir, no hay problema.
vamos a ver en los resultados electorales. Claro, Porque el partido grande en este momento de base popular es libre y lo sigue haciendo. No, y el partido de estructuras intermedias, de gente nice, es el Partido Liberal. Es que lo que pasa, eso es lo que pasa es que Carlos Eduardo está bajo el confort del poder. Hay mucha frustración. Fíjate que siguen repartiendo lo mismo que el Partido Nacional. El bono igual que el Partido Nacional. La bolsa solidaria igual que el Partido Nacional. No están combatiendo la migración de los jóvenes. No, lucharon por la división de poderes y ahora hay concentración de poder. Te hablaron de eliminar el Consejo Nacional de Seguridad. Siguen hablando como la caja de resonancia del Partido Nacional. Porque la concentración de poder de Juan Orlando nunca dijeron nada. No, yo sí. Ahí andaban al lado de Juan Orlando. Está equivocado. Nosotros lo denunciamos permanentemente. Gobernaron con 12 años. Y ahí no había concentración de poder libre, ni control del Congreso, está conforme entonces ni con la concentración del poder. Claro que hemos avanzado. No se ha avanzado. Si los mismos todos los bonos que tú te quejas nacieron en el gobierno liberal de Manuel Zelaya, en el cual tú eras ministro y eras parte. Hasta las cajas aquellas que tú manejabas continúan funcionando desde el gobierno del presidente Zelaya. Ese es un proyecto completo, pero no digas que eso es malo. Claro que Solo es malo. porque ahora tú eres el liberal y nosotros somos libres. No, es que te estoy criticando a los dos gobiernos, incluyendo al Partido Liberal puede ser, porque se necesita combatir los grandes problemas sociales y ustedes están bajo un estado de conformidad y disfrutando el ejercicio del poder sin dar grandes respuestas. Eso no implica que no hay cosas buenas, porque hay cosas buenas que están haciendo. Por ejemplo, la reconstrucción de las carreteras es muy bueno. El proyecto del interoceánico es un gran proyecto que hay que alabarlo, pero no se puede vivir la reconstrucción de las escuelas, los 8 hospitales que están haciendo. Correcto. O sea, yo no veo el confort ahí, donde a los alcaldes, a los 90 y pico de alcaldes liberales, si no disminuyes los índices de pobreza, no pueden hacer mucho. Es que los índices de pobreza se disminuyen con cosas de fondo. Por ejemplo, los productores de todos los municipios hoy tienen acceso a caminos rurales porque Xiomara, sin sectarismo, le ayuda a todos los alcaldes. Y hay más alcaldes liberales que libres. Y reciben diariamente o mensualmente las partidas necesarias para abrir esos caminos. Muy poco se ve en el desarrollo para combatir los grandes problemas. No. Tú no lo ves aquí porque tú estás en el confort de la capital, pero el que está allá produciendo, cuando quiere sacar cuando quiere sacar su maíz y su café y no puede, ya ahí es diferente ahora que hay un camino rural. Yo soy productor, Carlos Eduardo, y yo sé los grandes problemas que tiene. Yo también produzco. El tema no es ese, no es lo que yo hago, lo que tú, es la generalidad. Pero por esa mezquindad, negar lo que se ha avanzado, ese es un problema típico de los políticos. Pero la realidad se impone. Y allá, el que circula en Honduras, ve las carreteras nuevas. Los 8 hospitales, desde Ascona no se hacen hospitales en Honduras. Desde que Ascona fue presidente. ¿Y quién construyó la gran cantidad de hospitales? El Partido Liberal. Claro, pero ahora lo está haciendo libre. Bueno, felicitaciones, sí, pero hay que reconocer lo que es algo bueno. Ustedes no están combatiendo con gran responsabilidad. Mira, son miles de hondureños los que emigran. Cada vez menos, Lino, lee las estadísticas. Lea las estadísticas. Van para abajo. O sea, no te ves por los titulares de ciertos medios, sino que lee las estadísticas de la gente que prepara de lo que mandan de México. ¿Cuántos hondureños han llegado? Han bajado. Hay una tendencia así. Sí, la última tendencia de México es que la mayor cantidad de gente ¿Querés que te la muestre hoy, en este momento? Bueno, muéstralo. Con todo gusto te la muestro, porque hay que aclarar las cosas en el momento. Lo que pasa es que mira, no, pero aclaremos esto, aclaremos ya ahorita. Ahorita te la voy a mostrar. Si quiere, por mientras la encuentra, hagamos una pausa para que tengan el tiempo del caso y ya volvemos aquí en el banquillo. Carlos Eduardo Reina y Lino Tomás Mendoza con nosotros. Seguimos al banquillo, nos avisa producción cuando tenga lista la imagen, la ubicamos para hacer el análisis de los movimientos que se han presentado en cuanto a las salidas al extranjero. Ahora, en la estructura política, ¿qué tanto va a afectar que quienes se fueron vuelvan o estén? ¿Quiénes se fueron por allá? No, en ambos lados. Vamos a empezar, empecemos con Lino. No, el partido se fortalece. ¿Le va a afectar al Partido Nacional Liberal, al Partido Nacional al Libre, que les mencionen que personas que son cuestionadas, que se fueron, sigan dentro de la estructura? No importa cualquier partido. Yo creo que el proceso de descalificaciones es permanente y debe evitarse,
Por eso hablé en un inicio de la necesidad de proyectos, de constituir proyectos. Y creo que el pueblo podrá juzgar en base a esas descalificaciones y a esas denuncias. Ahora, nosotros como Partido Liberal y el tener las puertas abiertas del Central Ejecutivo ha permitido un crecimiento cuantitativo y determinante. Y eso deberá ser congruente con la oferta que presentemos en el país. Si no presentemos oferta para combatir los grandes problemas, nos quedaremos nada más con el entusiasmo. Y ahí es donde estamos tratando de construir un partido con fuerza. A nosotros nos beneficia el reingreso y el retorno de la gente de Libertad y Refundación y de la gente de los otros partidos políticos. Y hoy tenemos candidatos como Maribel Espinosa, que estuvo con Salvador de Honduras. Tenemos a Salvador Narrala, tenemos a Mario Ramón López en San Pedro Sula, que también estuvo con Libertad y Refundación. Luis Zelaya, que pidió votar por el partido Libertad y Refundación, hoy está incorporado como precandidato. O sea, nosotros estamos fortaleciendo el partido con la reincorporación y el retorno. Y Jorge Cálix. Y Jorge Cálix también, correcto. Y Jorge Cálix retornó también. ¿No les va a generar escozor por aquello de que viene de allá y ahora está aquí? Hasta hoy lo que ha generado es entusiasmo y fortalecimiento de las estructuras municipales y departamentales. Esperamos llegar con esa fortaleza hasta las elecciones generales con la incorporación de todos estos valores. ¿Y Libre cómo está? Casos como el de Carlos Zelaya, que está en actividad y apareció el fin de semana. Tiene que estar fuera de toda actividad y de toda estructura del partido. Él renunció a ser diputado, él renunció a la Secretaría del Congreso y ojalá todos los otros partidos, porque hay señorones en el Partido Liberal que les gusta hablar de moral, pero que recibieron dinero de los cachiros y ni siquiera van a la fiscalía. ¿Por qué no renuncian como hizo Carlos Zelaya? ¿Por qué no renuncian todos los pandoros del Partido Liberal y del Partido Nacional a hacer lo que hizo Carlos Zelaya? Yo reprendo lo hecho por Carlos Zelaya. No lo hago nunca, no lo comparto, le hizo un gran daño a nuestro partido. Pero él ahí está, a disposición de la justicia. Pero déjame terminar. Sobre lo político, miren, a veces hay cosas en la vida que dicen que lo que cuesta es lo que vale, ¿no? O sea, en la vida las cosas que cuestan son las que dan valor a las cosas. Pero el Partido Liberal no hizo ni un solo esfuerzo para que llegaran aquí. Aquellos los mandaron. Los mandaron los mismos que en otro momento lo mandaron a Libre y que en otro momento estaban con Juan Orlando. Mandaron a Cálix y a Narrala al Partido Liberal para ver qué hacen ahí. ¿Qué va a pasar después de las internas? Ya quiero ver a Narrala cuando le hagan la primera de Helio, a ver qué pasa. Ojalá no se dé, porque ojalá funcionen las medidas biométricas, pero conociendo a ese individuo que fue para allá, difícilmente va a poder evitarlo porque es su naturaleza tramposa. Yo creo que el hombre madura en función de su experiencia. Y yo creo que Salvador Narrala, con todas las experiencias que ha tenido, tiene que madurar para ser una persona ya que a los 72 años no ha madurado, hermano. Se madura, las personas inteligentes tienen que cambiar. Y yo creo que aquí no se trata, Carlos Eduardo, de descalificar personas. Porque miren, en el ejercicio está descalificando a Salvador y está descalificando a Cálix. Aquí se trata de realmente el verdadero compromiso con la sociedad. Es que yo no los descalifico. Yo dije lo que son. No, Cálix es un tramposo. No, pero, y Salvador no maduró. Vaya que alguien me contradiga que no ha madurado. Si todavía se va de boca a esta altura. Fíjate que quien determina esa capacidad de honradez, de transparencia y del ejercicio a nivel personal no puede ser un simple político. Debe ser producto de estudios. Son los hechos los que determinan las cosas. Sí, y el que dice una cosa hoy y dice otra cosa contrapuesta al día siguiente no es honrado. El mentiroso no es honrado. El que no tiene criterio no es honrado. El que un día dice que es de izquierda y otro día dice que es de derecha no es honrado. Hay que tener cuidado. Son falsos. Hay que tener porque cuidado. No tienen ni siquiera el coraje de posicionarse y ser coherente. Mi abuelo decía que la honradez no es no robar. La honradez no se limita a no robar. Es un bien permanente que hay que buscarlo, que hay que tener cuidado con aquellos que dicen ser honrados. Porque es un bien que hay que buscarlo permanentemente. Y Carlos Eduardo está hablando de mucha honradez. No, yo no he dicho nada. Yo creo que es un bien. No quieras acomodar tu idea que hay que buscarlo a algo que yo no he dicho, Lino. Porque yo no he dicho que yo soy honrado. Sí. Yo lo que he dicho es que aquel
que no tiene coherencia no es honrado. Aquel que miente no es honrado. No se limita exclusivamente al que Entonces, no roba. Solo tú eres honrado, No, entonces. yo no estoy hablando de mí, ¿no entiendes eso? Estoy hablando de los que actúan así. Pero es que cuando hablo de lo demás, personalizo. No, yo no personalizo para mí. Mis actuaciones, Sí. que la gente las defina. Si yo tengo una sola línea o no, la gente lo sabe. Si yo no soy ni de aquí ni de allá, la gente lo sabe. Sí, pero Carlos, la gente sabe quién no es ni de aquí ni de allá. Eduardo, Quiénes estaban cómodos con Juan Orlando y quienes hoy no les gusta Libre. La gente lo sabe. Carlos Eduardo, quienes respiraban por los poros tú vienes del Partido Liberal de Juan también. Orlando allá Tú vienes en el del sí, Partido pero me Liberal. salí después del Tú golpe vienes del Partido porque con Liberal. golpistas no comulgo. Sí. Yo soy demócrata. Mi padre, Jorge Arturo, mi tío Carlos Roberto, padecieron y lucharon contra los golpes toda la vida. Y desde que el Partido Liberal se dio el golpe así solo, quedó como quedó. Y Sí, hoy están con la expectativa de que los va a salvar nosotros Cali sin fuimos narrarla. grandes seguidores de Carlos Roberto y de Jorge Arturo. Y los procesos dialécticos de Carlos Roberto y de Jorge Arturo eran de grandes propuestas, no de descalificaciones. Nada que ver tú si lo hubiera seguido, no hubiera sido golpista. con el discurso de Carlos Roberto y de Jorge Si Arturo. lo hubiera seguido, Eran no tuviera procesos que de haber golpismo. enseñanza, de Y combate a los siguen grandes siendo. problemas, Y también al conocimiento a ellos, internacional. pero te voy a recordar, Rino, a ellos también los acusaron de comunistas, a ellos también los encarcelaron, a ellos también les hicieron lo mismo que le han hecho a Libre. ¿Quiénes? Fueron una los escuela. que hoy les mandan a Calix a ustedes y a narrarla. pero fueron una escuela Claro. de propuestas Y siguen con siendo. conocimientos científicos, Y la siguen siendo. con ideología. ¿Y cuál era la ideología? Con ¿Y procesos, recordás esa ideología? procesos dialécticos. ¿Recordás esa ideología? ¿Cuál era? Claro, procesos dialécticos. ¿Cuál era la ideología de los confrontación de ideas para grandes. Socialismo democrático. Correcto. Hace 30 años. Pero tú a lo que te dedicas es a descalificar y a no seguir el ejemplo de tu tío ni de tu papá. Preocupate por vos seguir el ejemplo de tu papá y yo del mío. Yo doy una opinión objetiva sobre un liderazgo que lo conocí de cerca y los veo que no son ni de aquí ni de allá. Y eso te molesta y es que andas con la a rala. mí lo que me molesta es la incapacidad. No ando con la rala. La incapacidad de tener propuestas contundentes. Si es que no estamos imagínate que te estás descalificando cuando Honduras con 70% de pobreza, con miserables, con miserables, con falta de oportunidades de empleo. Y la solución es narrarla. Jorge Calix. No, la solución son los proyectos que tienen los partidos políticos. Y los proyectos tienen que tener identidad política. La no concentración del poder. La que tenía Juan Orlando, estoy de acuerdo, ya no la tiene. Hoy no hay concentración de poder. La tienen ustedes también. Explícamela, vaya. Tus propuestas, explícame dónde se concentra el poder, en qué. El Consejo ¿Quién controla la Corte Suprema de Justicia? El Consejo Nacional de Seguridad. ¿Quién controla la Corte Suprema de Justicia? Ustedes. Con la 6 presidenta de la magistrados. Corte. De 15 tenemos 6 y nosotros la controlamos. Ah, estás equivocado. Ahí estás. El sesgado sos vos. ¿Quién controla el Congreso? Libre, con 50 diputados, menos que tiene ahora. O ustedes que son mayoría con los cachurecos. Pero estás pegado al discurso cachureco al que se acostumbraron 12 años y que con ese discurso quieren descalificar al líder. Con eso vos lo que procuras es arrinconarme cuando te estoy tocando los grandes problemas de la sociedad. Libre tiene la mayoría de diputados en el Congreso. Y toman las decisiones como quieren. En el Congreso tenemos un Congreso ilegal y toman las decisiones como... Ya él era parte de la conspiración con Juan Orlando para quedarse con el Congreso para dárselo a Calix. Todo sale, la verdad sale. Y aquí está un socio de Calix y dejó. No, en el fondo. Fíjate que esa capacidad que tienes para tratar de arrinconarlo sin hacer propuestas para solucionar los grandes problemas. Si es que no estoy hablando de solucionar ningún problema, estamos hablando de esta discusión entre dos personas. Muy bien, bueno, está Lino Tomás Mendoza y Carlos Eduardo Reina. Tenía el compromiso 30 segundos. Es que los periodistas no dejan pasar un chance así. Prefieren que siga el pleito antes de ir a pausa. No, aquí le tengo las explicaciones de la migración. Es cierto. La encuesta y el sondeo que usted me participó. Tenemos un minuto para que me lo explique. Con gusto. Perfecto, aquí lo tenemos, Carlos Eduardo. Ahí se logra ver, esas son las aprehensiones de hondureños allá en la frontera sur de Estados Unidos. Mandé otra donde se ven por año en las gráficas. Vamos a la otra. Vamos a la otra que se ve la gráfica de este año en color verde. Ahí está. ¿Cómo ha sido la migración en los últimos años? Según de los datos allá en México. Y cómo va el año 2024, mucho menos que el 2021, que es el que más elevado estuvo. Hay una tendencia a la baja y eso es bueno. Y ojalá haya
Nosotros planteamos hace un tiempo que debemos de crear condiciones para que exista una caravana inversa donde los hondureños puedan volver a su país y que no pueda irse nadie del país si no sea por cuestión cultural o educativa, pero dejar de huir de la miseria y la pobreza. Pero eso hay que cambiarlo y esos cambios de fondo requieren, por ejemplo, temas grandes como la ley de justicia tributaria, que exista suficiente recurso en el Estado, que todos paguen su justa parte, sin que se opongan los sectores conservadores como se oponen hoy, que no quieren que haya justicia tributaria tampoco. Perfecto. ¿Aporte de final, Lino? No, yo creo que este tipo de programas generan la oportunidad de que la población conozca quién está diciendo la verdad, quién no está diciendo la verdad, quién está bajo un espíritu de conformidad y que nos está ofreciendo grandes alternativas para combatir estos problemas, los que he mencionado. Perfecto. Carlos Eduardo, gracias. Conforme hoy, Lino. Muy amable. Carlos Eduardo, Reina García y Lino Tomás Mendoza han estado con nosotros esta noche al banquillo. Esperamos tenerlos previo a las primarias y quizás en las generales. Las primarias son el 9 de marzo. 9 de marzo y la general el 25 de noviembre. Pucha. Correcto. Bien, por su sintonía, muchas gracias.